Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y amigos en cada lugar, en sus países. Aquí en Colombia, a todos mis hermanos, en México, en los Estados Unidos, en Chile, a donde este audio puede llegar, que debe ser una bendición para cada uno de los que lo escuchan. El estudio semanal del folleto de Escuela Sabática es una bendición. Así que, mis hermanos queridos, no podemos pasar por alto este privilegio. Fíjense que ya hemos llegado a la lección número 7. Esta lección tiene como título a uno de estos mis hermanos pequeños. Dice el texto para memorizar de Mateo 25:34, entonces el rey dirá: vengan, benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La Biblia habla a menudo de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús refirió como uno de estos mis hermanos pequeños. Mateo 25:40. ¿Cómo podemos identificar a estas personas hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de la guerra o el hambre. El equivalente en nuestros días podría ser los millones de refugiados devenidos en indigentes debido a las circunstancias en las que no eligieron estar. Los huérfanos son niños que han perdido a sus padres por guerras, accidentes o enfermedades. Este asunto también podría incluir a aquellos cuyos padres están en prisión o ausentes. Qué amplio campo de servicio se expone aquí. Las viudas son las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas son cabezas de familia, monoparental, y las beneficiará enormemente la ayuda que la Iglesia pueda brindarles. Como vamos a estudiar en esta semana, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Fíjense lo importante de esta introducción. No solo basta con sentir de pronto lástima o pesar por alguien. Debe haber un esfuerzo que va más allá de eso y posiblemente más allá de una oración. Primera parte titulada La vida y el ministerio de Jesús. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la región de Galilea. Esta era su ciudad natal, y la gente local ya había oído hablar de sus obras y de sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2. Leamos Lucas 4, 16 al 19 e Isaías 61, 1 y 2. ¿Por qué crees que Jesús escogió este pasaje específico? ¿Por qué estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? ¿Qué revelaban acerca de la obra del Mesías? Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Permítanme hacer aquí un comentario a estos textos. Saben ustedes que estos pasajes que hemos leído, sobre todo Isaías 61, 1 y 2, son unos textos que hoy causan polémica entre los judíos. La misma situación en la época de Cristo. Los judíos de hoy no aceptan a Cristo como Mesías. Por lo tanto, estos versículos no son mesiánicos. Hay cualquier tipo de interpretaciones, menos el aceptar que Jesús es el Mesías. Y que lo que se refiere en Lucas 4:16 es exactamente el cumplimiento de Isaías 61. Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos como recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía. La mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, 1 y 2 debió de haber sido un verdadero shock. Los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Con esta mentalidad, eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Deseado de todas las gentes, página 186. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Parece que hay como una especie de contraparte aquí en esto de ser un buen cristiano y ser ajeno al sufrimiento de nuestros prójimos. Así que qué bendición poder recordar estas cosas, saber que el Señor vino no solo para predicar, vino para hacer también una obra más allá de la predicación. La parte número 2 está titulada La provisión de Dios para los pobres. En sus escritos, los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Tenemos registros de esto desde el monte Sinaí. 6 años sembrarás tu tierra y ya llegarás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. Éxodo 23, 10 y 11. Hay una pregunta aquí para que respondamos, y está basada en Levítico 23, 22, Deuteronomio 15, 11. Dice: aunque el contexto de nuestra vida hoy sea muy diferente, ¿qué principios deberíamos extraer de estos versículos? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Generalmente se entiende que hermano aquí se refiere a pares israelitas o a compañeros de creencia. También pensamos en ellos como los pobres dignos, o estos mis hermanos pequeños. Los salmos dan instrucciones sobre cómo debemos tratar a los necesitados. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Salmo 82, 3 y 4. Este pasaje indica nuestra participación en formas que van más allá
de simplemente proporcionar alimentos. Luego están las promesas para quienes ayudan a los necesitados. El que da al pobre no tendrá pobreza, Proverbios 28-27. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre, Proverbios 29-14. Y el rey David señaló: dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo, Salmo 41:1. Esto entonces siempre había sido una prioridad en el antiguo Israel, aunque a veces se había perdido de vista. En cambio, incluso en tiempos más modernos, especialmente en Inglaterra, bajo el impacto de lo que se conoce como darwinismo social, muchos piensan que no solo no hay un imperativo moral para ayudar a los pobres. De hecho, estaría mal hacerlo, siguiendo las fuerzas de la naturaleza en las que los fuertes sobreviven a expensas de los débiles. Los darwinistas sociales creen que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres, a los enfermos o a los indigentes, porque si se multiplican, solo debilitarían el tejido social de la nación en su conjunto. Aunque suene cruel, este pensamiento es el resultado lógico de la creencia en la evolución y la falsa narración que está proclamada. Para meditar, el Evangelio, la idea de que Cristo murió por todos, ¿cómo debiera afectar la forma en que tratamos a los demás, independientemente de quienes sean? Esto, mis hermanos, aplica para todos nosotros, porque estas ideas que encontramos en el mundo en cuanto a la división social, el pobre, el menesteroso, el indigente, la atención para ellos, no debe en nosotros causar ningún tipo de prejuicio. Debemos estar dispuestos, en cuanto al Señor nos lo presente, dispuestos a ser una ayuda para aquellos que lo necesitan. No solo necesitan el Evangelio, también necesitan algo más que eso. Y damos gracias a Dios porque encontramos en la iglesia, encontramos aún en las personas que no tienen credos religiosos, muchos con corazones que aman a aquellos que necesitan en un momento dado su apoyo. Parte 3 de nuestro estudio, el joven rico. No sabemos mucho sobre el joven rico, aparte de que era joven y rico, y también que tenía interés en las cosas espirituales. Tenía tanta energía que acudió corriendo a Jesús. Marcos 10:17. Estaba entusiasmado por aprender acerca de la vida eterna. Esta historia es tan importante que se registra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 19:16-22, Marcos 10:17-22 y Lucas 18:18-23. Veamos qué nos dice Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes? A la mayoría de nosotros, Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los pobres. Pero el dinero debió de haber sido el Dios de este joven, y aunque la respuesta de Jesús puede parecer bastante severa, él sabía que esta era la única esperanza de salvación para este hombre. La Biblia dice que se fue muy triste porque era muy rico, lo que demuestra cuánto adoraba su dinero. Se le ofreció la vida eterna y un lugar en el círculo íntimo de Jesús. Ven, sígueme. Las mismas palabras que utilizó Jesús al llamar a los 12 discípulos. Sin embargo, nunca más volvimos a saber de este joven. Cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. Qué terrible compensación, ¿no? Qué triste ejemplo de no seguir la gratificación diferida. Elegir como lo hizo este hombre es un gran engaño porque no importa lo que las riquezas materiales nos puedan dar ahora. Tarde o temprano, todos morimos y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. Y, mientras tanto,
Muchísimos ricos han descubierto que su riqueza no les dio la paz y la felicidad que esperaban. De hecho, en muchos casos parece haber ocurrido lo contrario. Se han escrito gran cantidad de biografías sobre cuán miserables han sido muchos ricos. De hecho, de los registros históricos, una de las mejores representaciones de cuán insatisfactoria puede ser la riqueza en sí misma se encuentra en el libro de Eclesiastés. Se puede extraer muchas lecciones de él, pero hay un aspecto que se destaca claramente. El dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. Meditemos en este pensamiento. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Marcos 8:35-37. ¿Qué significa perder la vida por causa del Evangelio? Hoy precisamente estaba pensando en esta situación y en algo que pasó en Colombia precisamente ayer. Murió un hombre que estaba en la cárcel y llevaba unos 10 años en la cárcel, fue alcalde de Bogotá, el segundo cargo más importante en Colombia. Pero este hombre cayó en el lazo de la ambición. Es el alcalde que se puede como tal vez etiquetar como el alcalde más corrupto de la historia. Había ya 10 años y debía por lo menos otros 50 de cárcel. Y yo pensaba, la ambición. Si este hombre hubiese hecho una alcaldía honesta, honrada, hoy sería un hombre que estaría todo el mundo en Colombia pues muy afligido. Pero todos los que dicen que qué pesar, que no, lo dicen no porque realmente lo sientan, porque fue un hombre que le hizo mucho mal a la ciudad de Bogotá por causa del dinero. Por eso el texto que María Eugenia nos acaba de referir, ¿qué nos ganamos si todo el mundo fuera de nosotros, pero perdiéramos la salvación? Ayer lo sorprendió un infarto. Ahí quedó todo. Murió en la cárcel de la manera más ignominiosa, cuando pudo haber sido un hombre que debería haber dejado un legado y hoy Colombia estar sintiendo su pérdida. Algunos tal vez se duelan es porque no alcanzó a pagar toda su condena, pero realmente es muy triste que nos dejemos llevar por la ambición. Continuamos en este tópico número 4 con otro personaje que también es muy interesante en la palabra de Dios. Zaqueo, Lucas 19, 1-10. Zaqueo es un hombre del cual se ha hablado una y otra vez. Y se seguirá hablando, porque hay aquí, mis hermanos y amigos, un paralelismo entre estos dos hombres. El anterior, que es el joven rico, y ahora Zaqueo. Zaqueo era un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos para los odiados romanos. Por eso, y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de los que realmente debían, a Zaqueo lo odiaban y lo llamaban pecador. Zaqueo vivía en Jericó, que se encontraba en una ruta comercial muy transitada. El encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia. Aparentemente Zaqueo estaba bajo convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Se debió haber corrido la voz de que el grupo con el que viajaba Jesús llegaría a Jericó ese día. Jesús necesitaba pasar por Jericó, desde Galilea, en su último viaje a Jerusalén. Las primeras palabras de Cristo a Zaqueo revelan que incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús sabía todo acerca de él. Si leemos Lucas 19, 1-10, ¿qué diferencias hay entre la experiencia de este hombre rico con Jesús y la del joven rico? Fíjense la comparación aquí. Todos dos eran ricos, pero hay una gran diferencia entre ellos dos. Zaqueo y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús y ambos aspiraban a la vida eterna.
Pero hasta aquí llegan las similitudes. Fíjate que cuando Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, Lucas 19:8, Jesús aceptó ese gesto como una expresión de una verdadera experiencia de conversión. No le dijo, lo siento, Zaqueo, pero como el joven rico es todo o nada. La mitad no sirve. ¿Por qué? Probablemente porque, aunque a Zaqueo sin duda le gustaba su riqueza, para él no era el Dios que sí era para el joven rico. De hecho, aunque no sabemos qué le dijo especialmente Jesús, Zaqueo es el primero que habla de dar dinero a los pobres. En contraste, Jesús tuvo que indicar al joven rico especialmente que renunciara a todo. De lo contrario, esta dependencia lo había destruido. Aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, parecía haberla controlado mejor que el joven rico. Cuando el joven y rico príncipe se hubo alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10:24 al 26, Lucas 18:27. Vieron como por la gracia de Dios un rico podía entrar en el reino. Deseado de toda la gente, es página 508. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Lleva como título ¿Has visto a mi siervo Job? Job 1:8. ¿Cómo describe Dios mismo a Job? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No está nada mal que Dios llame intachable y recto, Job 1:8, a Job, tan intachable y recto que nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Veamos, estas son palabras de Dios literales acerca de Job. Aún después de que Job enfrentó una catástrofe tras otra, Dios repitió lo que había dicho de Job, que no había nadie en la tierra como él, intachable y recto, y todo lo demás, excepto que luego se agregó un nuevo elemento. Job continuaba poseyendo esas virtudes, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Job 2:3. Y aunque podemos vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma en que se negó a renunciar a Dios a pesar de todo lo sucedido y pese a la burla desafortunada de su esposa, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. El libro revela otro aspecto de la vida de Job antes de que se desarrollara el drama. Leamos Job 29:12 al 16. ¿Qué se describe aquí que nos da más información sobre el secreto del carácter de Job? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Quizá lo más esclarecedor aquí sean las palabras de Job, y de la causa del desconocimiento me informaba con diligencia. Job 29:16. En otras palabras, Job no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido con harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. Elena de White sugirió, no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba.
Haced una gira de inspección y ve lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 141. Este es un nivel de administración del dinero y de mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad. Concluimos este estudio con dos pensamientos del espíritu de profecía. El primero está en el Deseo de toda la gente, es página 592. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos, en el Monte de los Olivos, la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión giraría alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrán tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los sufrientes. Al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios, y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus manos preciosas tesoros a los que trabajan abnegadamente. Deseado de todas las gentes, página 594. Volviendo, mis hermanos, a Job 29:16, vale la pena que pensemos que debemos pedirle a Dios discernimiento. Eso es lo que dice ese texto. Cuando Job dice, caso que yo no conocía me informaba, quiere decir que él no andaba soltando ayudas a todo aquel que le pedía sin que él tuviese por lo menos un conocimiento primario de quién era. Y hoy día, sobre todo cuando hemos sido tan estafados a nivel de iglesia, a nivel personal, por gente que realmente no necesita, por gente que pide para otras situaciones, por personas inescrupulosas a los que se les muere la mamá cada 8 días, un familiar, tienen que enterrar a alguien, andan con fórmulas, o sea, estafadores. Aquellos que se hacen los ciegos, los cojos, que andan en sillas de ruedas sin tener por qué. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Y ahí se cumple lo que dice Job 29:16. Hemos llegado a la parte final, mis hermanos, de este lindo estudio. Esperamos que sea de ayuda para todos. Rogamos al cielo por la bendición por cada uno de ustedes. Si alguien está pasando por una necesidad, en cualquier índole, no sabemos dónde esté, oramos por él. Si es de salud, si es económica, recordemos, queridos amigos y hermanos, que no estamos solos. Tenemos un Dios en los cielos. Él abre puertas, Él toca corazones. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.